Bien, hermanos. Primeramente, hermanos, ahí dice, el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de los sufrimientos y muerte de Cristo. Vamos a ver todos, hermano, ahí en 1 Corintios 11:24. Vaya, por favor, ahí, hermano. 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24. Fíjate lo que dice la Biblia, hermano. Hermana Carmen, ¿puede leer el pasaje, por favor, hermano? El versículo 24. ¿Qué dice, hermana? El 24 y el 25, hermana. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, hermana. Bien, hermano, fíjese. Recuerda, hermano, que en ese estudio estamos viendo todo lo concerniente a la cena del Señor, a esta ordenanza tan importante. Entonces, hermano, aquí en este punto dice, ¿qué significa la cena del Señor? Este significado, hermano, es para el creyente, ¿sí? Para aquellos, hermano, que podemos discernir la cena del Señor, ¿sí? Esto no es, hermano, no es un significado para todo el mundo, porque recuerda, hermano, que aún la religión le da un significado a la cena del Señor. Hermano Pancho, ¿qué significado le da la religión a la cena del Señor? ¿Usted sabe, hermano? Ellos dicen que literalmente la Iglesia Católica, literalmente cuando ellos hacen este acto, ellos dicen que literalmente esa cosa se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero eso es totalmente falso y es una blasfemia. La palabra de Dios nos enseña que lo que va a la boca llega al estómago y luego a la vejiga. Muy bien, hermano. Ándele. Exacto. Solamente la cena es como una conmemoración, como un acto que estamos recordando. Así es. Así es, hermano. En el pasado, el sacrificio, en el presente, yo tengo un escrito de Dios es el pasado, lo que el Señor hizo, el presente, y el futuro, cómo tenemos que estar para hacer ese acto simbólico. Debemos estar lo más cerca del Señor, lo más limpio, tratar de estar bien con el Señor en comunicación. Muy bien. No, pues siempre pasan cosas, detalles que uno, pues, dice: Señor, venga, que otra vez, pero el Señor es el Señor, que tenemos que ir a Él. Sí. Eso es lo que el Señor hizo. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz es simbólico. Y la Iglesia Católica o la Iglesia, ellos dicen que literalmente ellos. Ándele, exacto. La religión, hermano, para ellos el significado es, hermanos, la comunión con Cristo, o sea, comer literalmente el cuerpo de Cristo. Y aquí, hermano, la Biblia, hermanos, aquí está diciendo, aquí en 1 Corintios 11, 24, 25 dice, y habiendo dado gracias, fíjese, hermano, aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, lo que recibió directamente del Señor Jesucristo. Recordemos, hermano, que el apóstol Pablo, él no anduvo con Cristo aquí en la tierra, hermano, ¿sí? Pablo se convirtió, hermano, muchos años después, ¿sí? Entonces, él no anduvo aquí en la tierra, hermanos. Por eso muchos, hermanos, de los corintios, dudaban de su apostolado, lo ponían en duda su apostolado, ¿sí? Pero Cristo, hermano, él lo recibió directamente. Por eso dice, porque yo recibí del Señor, ¿sí? Lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y luego dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es. ¿Qué dice? Partido. ¿Sí? Haced esto en memoria de mí. Y luego dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, dice aquí el ojito, hermanos, el significado de la cena del Señor es un recordatorio de los sufrimientos y muerte de Cristo. O sea, hermano, que cada que el creyente, hermano, cada que el creyente celebre la cena del Señor, hermanos, ese creyente está recordando los sufrimientos de Cristo, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, hermanos,
en esa cruz, ¿sí? En todo el tiempo, hermanos, que pasó cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí sufriendo en esa cruz. Lo recordamos. ¿Dónde lo dice? Aquí dice. Y habiendo dado gracias, dice que el Señor, ¿qué dice, hermano Jorge? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Ander, hasta ahí, hermano. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con el pan, hermana? Lo partió. Lo partió. Porque es un símbolo, hermanos. Está simbolizando, esto es mi cuerpo. ¿Qué está simbolizando? Su cuerpo. Está simbolizando su cuerpo partido. Por eso dice el hermano que cuando él partió el pan, él estaba diciendo a los discípulos, de esta manera, de esa manera se simboliza mi cuerpo partido. Por eso aquí dice, ¿verdad? Lo partió él y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Asimismo también tomó la copa después de haber estado diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Por eso, hermano, nosotros cuando estamos comiendo, hermanos, el pan, que lo masticamos, hermano, cuando lo masticamos, ¿qué estamos recordando, hermanos? ¿Qué estamos recordando? Cuando masticamos el pan. Ajá. Su sufrimiento, ¿verdad? Su cuerpo partido, su cuerpo molido, ¿verdad? Como dice ahí en el Salmo número 22 y también donde dice en Isaías 53. Entonces, hermano, por eso aquí dice, ¿verdad? Y habiendo dado gracia, dice que él lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso, hermano, el creyente cuando está masticando el pan, hermano, es un acto muy solemne, bastante solemne, hermanos, porque no estamos masticando el cuerpo de Cristo, pero estamos masticando, hermano, un pan que simboliza el cuerpo partido, hermanos. Es algo bastante solemne, hermano, muy solemne la cena del Señor, ¿verdad? Porque recordamos, hermanos, los sufrimientos y muerte de Cristo. Por eso, hermanos, cuando estamos comiendo el pan y lo estamos masticando y cuando tomamos el juguito de uva, el pastor siempre da unas palabras, ¿verdad? Unas palabras de lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz. Regularmente, hermanos, citamos el Salmo 22, ¿verdad? Es un salmo mesiánico, ¿verdad? David está hablando de los sufrimientos del Mesías y también ahí en Isaías 53, ¿verdad? Entonces, estamos recordando lo que él sufrió, sus huesos descoyuntados, hermanos, su carne completamente molida, su carne desfigurado. Dice la Biblia que le mesaron la barba, le quitaron la barba. Dice que no había parecer en él, hermano. Imagínense, o sea, estaba completamente desfigurado, hermano. Por eso nosotros, hermano, cuando estamos comiendo el pan, hermanos, y tomando la copita, estamos recordando los sufrimientos y la muerte de Cristo, hermanos. ¿Ya? Es algo bastante solemne, hermanos. Y el punto número 2 dice, también el significado de la cena del Señor es que es una proclamación de su muerte. Alguien que me lea, por favor, 1 Corintios 11:26, hermanos, el versículo 26, ¿qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Gracias, hermana. Fíjese, hermanos, dice, así pues. Cuando dice así pues, hermano, es porque estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que se dijo antes, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comieres este pan, o sea, que lo masticamos, que lo comemos y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese bien, hermano, Dice, hermanos, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí va la pregunta, hermanos, ¿de qué manera, hermanos, anunciamos al Señor hasta que Él venga? ¿Cuál es la manera en que anunciamos al Señor hasta que Él venga? Cuando estamos, hermano, en obediencia, celebrando la cena del Señor, hermanos. Por eso aquí dice, ¿verdad? Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso aquí la hojita dice que es una proclamación de su muerte. Hermana Mercedes, para usted, hermana, ¿qué significa proclamar? Anunciarlo.
o sea, con la práctica está anunciando. Ándele, exactamente, la hermana me lo amplió, ¿verdad? Como dice aquí, con la práctica, hermanos, estamos proclamando, con la práctica, hermanos, anunciamos, ¿sí? Se anuncia, hermanos, este sacrificio de Cristo se anuncia con nuestra obediencia, hermanos. Por eso aquí dice la Biblia, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces, la muerte del Señor vas a proclamar, vas a anunciar hasta que Él venga. Hermanos, se anuncia con nuestra obediencia. Se anuncia con nuestra obediencia. Hermanos, como yo le decía en otros estudios, la cena del Señor, hermano, hay iglesias que la celebran cada año, hermanos. Cada año la celebran. Si la celebran cada 2 años o cada 3 años, ¿está correcto, hermanos? ¿Por qué no está correcto? A ver, ¿por qué, hermano? Como mínimo tendría que ser una vez al año, porque esto lo hacían en la Pascua judía, y eso se hacía una vez al año y se conmemoraba como que se celebraba el sacrificio que se hizo y que por medio de ese sacrificio fueron salvos. En inglés se llama Passover, que significa pasar por alto, porque de esa manera, por medio del sacrificio de ese cordero, su sangre, la puerta de esa casa fue salvada. Tiene que celebrar. Bueno, esa es la Pascua, ¿verdad? Aparte de eso es lo que pasa es que muchas veces se deja uno de hacerlo tanto tiempo, se le va olvidando a uno. Ándele. Esa obligación de Ándele. Exacto, mire, hermano. Si hay una iglesia que lo celebra cada 3 años, no hay ningún problema, hermano. ¿Sí? Porque está obedeciendo. Pero, hermano, si hay una falla en su obediencia. ¿Por qué? Porque si lo celebramos, hermano, muy lejos, le estamos perdiendo, hermano, lo importante que es, hermano, para nuestra obediencia. Estamos restando importancia, porque alguien puede decir, pues hoy aquí en nuestra iglesia lo celebramos cada mes, pero ya estamos a medio mes, bueno, pues para el próximo mes. O sea, le estamos restando importancia, ¿sí? Ahora, hay iglesias que lo celebran, hermano, cada mes como nosotros, hay iglesias que lo celebran cada 15 días, hay iglesias que lo celebran cada semana. Ahora, ¿qué peligro se corre si se practica cada semana, hermanos? Se hace como un ritual, se pierde la seriedad. Claro. Se le pierde, hermano, lo serio que es la cena del Señor, porque ya se celebra muy seguido. Pero ¿está mal, hermanos? ¿Está mal que la iglesia lo celebre cada semana? Creo que no está mal. ¿No? Ellos se reunían el primer día de la semana, los discípulos para partir el pan. Pero ahí también no dice el primer día de la semana, pero no dice cada año, cada mes, cada mes. Porque la palabra no especifica el tiempo, nomás dice Claro. para anunciar que Él va a volver. Exactamente, hermano. ¿verdad? Hay un comentario que me llama la atención, que no menciona ningún nombre que debe, o un sacerdote, un ministro, dice en comunión. Claro. No menciona una persona o alguien que. Claro, exacto. Entonces, hermanos, no hay ningún problema si se celebra, hermanos, en cuestión de obediencia, hermanos, en cuestión de obedecer, en cuestión de la proclamación, si se celebra cada semana, cada 15 días, cada mes, cada año, hermano, no hay ningún problema. Pero sí hay que tener discernimiento, hermano, que se le puede restar seriedad, se le puede perder la importancia que es, hermano, la cena del Señor, ¿sí? ¿Sí, hermana? Sí. Al día, hermanos. Cada rato. No hay seriedad. Pero muchas veces uno ni sabe, una noche se va. Sí. Ándele. Sí. Sí. Ándale. No, hermano, por eso, hermanos, por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta, hermano, lo serio, lo importante y lo solemne que es la celebración de la cena del Señor. Entonces, hermano, si usted la celebra, hermano, si usted lo celebra, en una iglesia lo celebra cada semana, cada 15 días, cada mes y medio, hermano, lo importante es que lo
haga, hermano, que lo obedezca. Por eso aquí dice la Biblia, no dice qué días, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermano, esta proclamación de su muerte se anuncia con nuestra obediencia, hermano, ¿sí? Ahí dice el versículo 26. También, hermanos, el punto número 3. Vamos a decir que me lo lea, a ver, ¿quién me lo lee? Hermano Ramiro Junior, me lee por favor, hermano, el punto número 3. ¿Qué dice, hermano? Es una afirmación de su segunda venida. Mateo 26, 29. ¿Qué dice, hermano? Mateo 26, 29. ¿Qué dice, hermano? Hermano Carlos, me lee por favor 1 Corintios 11, 26. Ahorita que le pregunté, ¿eh? ¿Qué dice, hermano Ramiro? Mateo 26, 29. Ándele, Mateo 26, 29, hermano. ¿Qué dice? Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en la presencia de mi Padre. Gracias, hermano. Dice la Biblia, hermanos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, ¿qué dice? 1 Corintios 11, 26, hermano Carlos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, hermano. ¿Qué significa, qué más significa, hermano, la cena del Señor? También significa, hermanos, que es una afirmación de su segunda venida, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor, estamos afirmando que Cristo vendrá otra vez. Que Cristo vendrá, hermano, por segunda vez. Ahora, fíjese bien, hermano, cuando hablamos, hermanos, de la segunda venida, no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Recuerda, hermano, que la segunda venida de Cristo, hermano, es mucho después. ¿Sí? El arrebatamiento, hermanos, el Señor viene por su iglesia, pero no es la segunda venida, hermanos, no hay que confundirnos. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que cuando nosotros, hermanos, comemos el pan y bebemos la copa, dice que anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga, ¿verdad? Ahora, entonces nosotros, hermano, ¿cómo estamos afirmando que Él va a venir? ¿De qué manera afirmamos que Él va a venir? Bueno, de acuerdo a esta ordenanza, la cena del Señor, ¿cómo estamos afirmando? ¿Cómo usted afirma que va a venir? ¿Cómo usted muestra su convicción de que Él va a venir? Hermana Carmen, ¿cómo usted muestra la convicción de que Él va a venir? Se afirma con la práctica, hermanos. Se afirma con la práctica. Por eso que dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, usted está anunciando hasta que Él venga. Usted, hermano, la celebra. Cuando la celebra, usted tiene esa convicción de que Él va a venir otra vez, hermanos. Se afirma con nuestra práctica en obediencia, hermanos. Vemos entonces, hermano, lo importante que es celebrar la cena del Señor. Vemos, hermano, que no es nada más, comer el panecito y tomarle juguito de uva. No, hermanos, es bien importante, es bien seria la cena del Señor, hermanos. Por eso yo no entiendo a iglesias, hermanos, que la celebran cada año, hermanos. Cada año la celebran cada 3 meses, la celebran cada 5 meses, hermano. Es porque le están restando importancia al significado, hermanos. Entonces, por eso nosotros, hermanos, nosotros la celebramos cada mes. No sé el pastor cada cuándo la celebran allá en Sublime Gracia. Cada 15 días. Entonces, hermanos, aquí lo importante, hermanos, es que se esté celebrando, hermanos, sabiendo lo que estamos haciendo, hermanos, ¿sí? Porque tiene un significado bien importante. Es un recordatorio de los sufrimientos y muerte del Señor Jesucristo, hermanos. Cuando masticamos el pan, ¿sí? Usted sabe por qué lo está masticando. Es una proclamación de su muerte, ¿verdad? Se anuncia con nuestra obediencia. Es una afirmación de su segunda venida, o sea, se afirma con nuestra práctica en obediencia. Número 4, hermanos. Alguien que me lea, por favor. El número 4, ¿qué dice, hermano? Me lo leen con su versículo. ¿Qué dice, hermanos? Es una comunión con Cristo y su pueblo. 1 Corintios 10, 16. ¿Qué dice, hermano? Dice,
la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Muy bien. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está en una forma de pregunta, hermanos, ¿sí? Dice aquí el estudio, hermanos. Es una comunión con Cristo y su pueblo. Fíjense bien, hermano, ¿eh? Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hermanos, estamos diciendo que para nosotros significa la comunión con Cristo y su pueblo. Qué interesante, hermano. La comunión con Cristo y su pueblo. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, este versículo, hermanos, dice, la copa de bendición que bendecimos. ¿Sí? No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Alguien sabe? Una unión espiritual. Ahí va, hermana. Ahí va la hermana. Representa la participación activa de la comunión real de los creyentes con la sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con Cristo y creyentes recibiendo los beneficios del sacrificio que él hizo, que somos un solo cuerpo, separándonos de lo que a él no le agrada. Fíjese, hermano, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, en que el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, significa que la cena del Señor es un acto, hermanos, completamente simbólico, ¿sí? De comunión con Cristo, no de una transformación física, hermanos. Por ejemplo, hermanos, cuando los católicos, hermano, hablando de la religión católica, ellos, hermano, ellos están celebrando la misa. Recuerden que la misa significa un sacrificio incruento donde no hay sangre. Ellos, hermanos, el sacerdote levanta la hostia. En ese momento, hermano, para ellos ocurre algo mágico que se llama la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Bueno, que se convierte, hermano, en ese momento se convierte el pan literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el jugo de uva, hermano, o el vino, lo que ellos usen, literalmente, hermano, se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, cuando ellos, hermano, dan la hostia, como dijo la hermana, ¿verdad? A cada rato la dan en el domingo. Dan la hostia a la persona y dan el juguito de vino a la persona que tome. Literalmente están tomando y comiendo el cuerpo de Cristo. Y por consecuencia les está dando vida eterna. Y alguien que fue católico, niégamelo, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad que se lo hacían? Nomás una chupadita, ¿no? Esos sacerdotes se la empina todo, hermano. Entonces, hermano, literalmente, hermano, están comiendo el cuerpo de Cristo y tomando el vino, hermanos. Y ellos dicen que usted, hermano, tiene comunión con Cristo y usted recibe vida eterna. Eso es lo que dicen. Pero, hermano, este versículo no está diciendo eso. Este versículo, hermano, está diciendo, la copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, está como una pregunta para afirmarle, ¿acaso cuando tú tomas la Santa Cena, no estás participando de la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, hermano. Fíjese bien, hermano. Esto significa que cuando nosotros, hermanos, participamos de la cena del Señor, hermanos, estamos participando, hermano, de una comunión espiritual con el cuerpo de creyentes. Porque el cuerpo de creyentes, ¿quién es, hermano? El cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos. Es eso. Es una comunión espiritual con Cristo, ¿sí? Y con su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso aquí dice, la copa de bendición, dice, que bendecimos. Es obvio, hermano, que el apóstol Pablo está hablando con quiénes, hermanos. Con creyentes, hermanos. Con creyentes que saben, hermano, lo que están haciendo, ¿sí? Creyentes salvos, creyentes regenerados. Por eso que dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Con quiénes, hermano, estamos teniendo
o mejor dicho, cuando celebramos la cena del Señor, ¿con quién estamos teniendo comunión, hermanos? Primeramente con Cristo, hermanos, y con su cuerpo que es la iglesia. Con su cuerpo que es la iglesia, hermano. Porque nosotros, hermanos, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y tenemos una comunión espiritual con el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermano? Aparte, pastor, que aquí en la iglesia cristiana se hace esa conmemoración, esa memoria, y lo hacemos con una sinceridad y humildad, porque por eso veo que algunos hermanos que no participan por la seriedad de la familia. Sí, exacto, exacto. Por pena, por orgullo no lo hacen, no participan porque saben Exacto. Lo que conlleva. Y en el catolicismo realmente ya la mayoría no saben de lo que hacen. Lo que el que sí sabe es el que la celebra. Pero la mayoría de los católicos ya, por eso Exacto, exactamente, hermano. Es algo serio, hermanos. Y por eso, hermanos, aquí el estudio me gusta que haya puesto este punto el último, porque de ahí, hermano, se pasa a lo siguiente, ¿verdad? Es importante, hermano, que la persona sea salva, hermanos. Sea salva verdaderamente. El pastor no aquí no presente, no me dejará mentir. La iglesia donde nacimos, hermanos, ahí repartían la cena del Señor a todo mundo. No se sabían si eran salvos, no se sabía si eran verdaderamente regenerados, si eran bautizados. Ahí la tomaba todo el mundo, los niños la tomaban todo, hermano, porque no había seriedad, hermano, en este punto. Yo espero que los hermanos un día crezcan y agarren lo serio que es la cena del Señor. Pero, hermano, una persona, para que comprenda, hermano, lo que es tener comunión con Cristo y con su iglesia, hermano, tiene que ser regenerada, tiene que ser salva, hermanos. Como dice el hermano, para que comprendamos, hermano, lo serio que es celebrar la cena del Señor. Y como dice el hermano, es cierto. Por eso, hermano, cuando andamos mal, que a lo mejor me peleé con mi esposa, a lo mejor tuve por ahí un pecado o algo, y vengo a celebrar la cena del Señor, no debo de celebrar, mejor me quedo sentado, hermanos. ¿Sí? Me quedo sentado porque yo sé que estoy mal delante de Dios, que fallé, que pequé, que me peleé, o algo pasó, y el Espíritu Santo me dicta, no, mejor no la celebres, porque es serio, hermano, y hay consecuencias para quien la celebra, hermanos, indebidamente, ¿sí? Entonces, hermano, por eso aquí dice, ¿verdad? Que también la cena del Señor, hermano, significa comunión con Cristo y su pueblo, que es la iglesia. Vamos a pasar al siguiente, hermanos. Ahora el requisito de la cena del Señor. Vamos a ver qué dice en los requisitos de la cena del Señor. Alguien que me lea, por favor, ¿qué dice, hermano? Alguien que lo lea, por favor. Regeneración, pues solo los creyentes pueden tener comunión con él. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, un requisito para participar de la cena del Señor es que la persona sea regenerada. ¿Qué significa la palabra regeneración, hermano Ramiro? Una persona, una nueva criatura en Cristo, Una que se ha arrepentido totalmente de su pecado, de la vida pasada, y que hoy es como... Muy bien. Hermano Ramiro, ¿qué es una persona regenerada, hermano? Es una persona que le ha dado la respuesta del pecado, tiene una nueva vida, una vida diferente en Cristo, y por consecuencia, el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Hermano Tommy, ¿qué es una persona regenerada? Pues una persona regenerada es una persona que primeramente aceptó a Señor Jesucristo y después empezó a crecer a crecer espiritualmente y comportarse más para las cosas de Dios y dejar todo lo del mundo. Muy bien. Eso es una persona regenerada. Muy bien. Que ya no somos los mismos. Muy bien. Una persona regenerada, hermano, es un nacido de nuevo, ¿verdad? Alguien que nació de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo, hermana Coquita? Cuando aceptan a Cristo como su Salvador, vienen a ser unas nuevas personas. Muy bien. Y esa regeneración, ya han pecado, y ahora con el temor de Dios, ya no lo hacen. Muy bien. Hermana Adela, ¿qué es lo que causa la regeneración o qué es lo que causa el nacimiento nuevo, hermana? ¿Qué es eso que causa el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que causa? Uh-huh. ¿Qué es lo que causa el nuevo nacimiento, hermana? Pues como, pues
Ujú. Está bien, poder. Ujú. Ujú. Angélica, ¿qué es lo que causa el nuevo nacimiento, hermano? Un cambio de vida. Lo que causa el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, hermano, o sea, el nacer del Espíritu. Pues dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí en San Juan capítulo 3, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, nacer del Espíritu, hermano, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, dice aquí que el requisito de la cena del Señor es la regeneración, o sea, hermano, esto encierra lo que ustedes acaban de explicar. Una persona que ha recibido a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, hermanos, viviendo ya dentro de él para nunca, dice el Espíritu Santo, porque no se va el Espíritu Santo, se queda, hermano, dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Entonces es regenerado, dice, pues solamente los creyentes, o sea, los regenerados, pueden tener comunión con él. ¿Por qué razón, hermanos, solamente los creyentes podemos tener comunión con Cristo? Por el Espíritu Santo, hermanos. Porque, hermanos, recuerde que el creyente que tiene Espíritu Santo, hermano, puede discernir las cosas espirituales. Y una persona, hermano, que no tiene a Cristo, pues no discierne nada, hermano. Una persona que no tiene a Cristo nos ve tomando la cena del Señor y dice, una tortillita cualquiera, un juguito. No, es que la religión, ahí es una copa de oro y las hostias. O sea, no está discerniendo, hermano, las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, hermano, un creyente, hermanos, que tiene el Espíritu Santo, discierne lo espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque tiene el Espíritu Santo, ¿sí, hermano? Si no está sellado con Cristo, porque dice la palabra de Dios que lo que defiende el Espíritu de Dios es el Espíritu. Exactamente, el Espíritu que vive en nosotros, hermanos, ¿sí? Por eso aquí dice, ¿verdad? Que un requisito de la cena del Señor es que, hermano, la persona sea salva. Tiene que ser salvo primeramente, tiene que haber recibido a Cristo, tiene que ser regenerado, dice, pues solo los creyentes pueden tener comunión con Él, ¿sí? Alguien que sea salvo, hermano, que haya nacido de nuevo, solamente puede tener comunión con Cristo. Número 2, también otro requisito de la cena del Señor es el bautismo bíblicamente practicado. Alguien que me lea, por favor, Hechos 2, 41 y 42, hermanos. ¿Qué dice, hermana? ¿A qué dice, hermana? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Gracias, hermana. Fíjese bien, hermano, vamos a darnos porque le voy a hacer unas preguntas aquí, hermano. Dice aquí, hermano, en el estudio que un requisito de la cena del Señor es que sea regenerado. Otro requisito, hermanos, es que, hermanos, esa persona haya practicado el bautismo como dice la Biblia, bíblicamente. Que esa persona, hermano, haya practicado el bautismo bíblicamente. Ahí le va, hermano, para que estamos atentos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. ¿Sí? Está hablando, hermano, de un orden, en este punto, hermano, de las ordenanzas. Primero es el bautismo y luego la cena del Señor, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, eso quiere decir, hermano, que un requisito para celebrar la cena del Señor es el bautismo bíblicamente practicado. La pregunta es, ¿cómo una persona, hermanos, va a poder practicar un bautismo bíblico? ¿Cómo una persona va a poder practicar un bautismo bíblico? Primeramente, pues tiene que ser regenerado. Y el bautismo bíblico tiene que ser en la fórmula. Ok, según este versículo, hermano, a ver, hermano, viendo este versículo, el versículo 41, hermano Pancho, el versículo 41 y 42, ¿de qué manera la persona va a practicar el bautismo bíblico? Según este versículo, hermano. Porque ellos recibieron y creyeron en el Señor Jesucristo, y entonces la obra del Espíritu Santo hace su... Ándele. Por obra del Espíritu Santo y por la fe. Muy bien, porque aquí dice, hermano, que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Pedro, hermano. Según este versículo, dice que Pedro, hermano, ¿qué predicó, hermano? Pedro.
El primer sermón, ¿no? Pedro predicó, hermano, un sermón que hablaba, hermano, del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí, hermano? Entonces dice, hermano, que cuando él predicó, hermanos, aquí Pedro, el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, el versículo 40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí terminó su sermón. Versículo 41 dice, así que, o sea, habiendo entendido los versículos antes, dice, los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron a la predicación de Pedro. ¿Y Pedro de quién habló, hermanos? Del Señor Jesucristo. Entonces, los que recibieron, hermano, el mensaje de Pedro, fueron bautizados, hermano. Entonces, hermano, eso quiere decir que un bautismo bíblicamente practicado, hermanos, lo celebra solamente, hermano, la persona que recibió bien de corazón el mensaje de Cristo. Y por consecuencia, pues recibe a Cristo. Porque, hermanos, hay mensajes que definitivamente no se habla nada de Cristo, hermanos. Por eso es bien importante que cuando nosotros, hermanos, evangelicemos, hablemos de Cristo, hermanos. Hablemos que el Señor Jesucristo, hermanos, salva. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Que el Señor Jesucristo derramó su sangre para perdonarnos. Eso habló Pedro y por eso, hermano, los judíos fueron compungidos de corazón y recibieron su palabra. ¿Y cuántos añadieron aquel día, hermanos? ¿Cuántos añadieron? Como 3,000 personas. ¿A cuántos? A los 120, hermano. Imagínense, hermano. Imagínense, predicar un sermón y que se convierta a 3,000. Ay, Dios mío, no cabremos aquí. Entonces, hermano, por eso, hermano, entonces eso quiere decir que dice que un bautismo bíblicamente practicado, hermano, es aquella persona, hermano, que se bautiza porque recibió el mensaje del evangelio, ¿sí? El mensaje del evangelio. Por eso aquí dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, hermano, esas personas salvas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que los apóstoles, hermano, recibieron directamente de Cristo, ¿sí? Una doctrina, hermanos, ¿qué es una doctrina? Una enseñanza bíblica. Ándale, una enseñanza que se basa en la palabra de Dios, es una doctrina, hermano. Entonces, ellos, hermanos, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, o sea, lo que los apóstoles recibieron directamente de Cristo, hermano, ¿sí? Recuerde que un apóstol es el que puso los fundamentos, hermano, la palabra de Dios. Perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles y también perseveraba, hermano, en la comunión unos con otros. ¿Y en qué más perseveraba la iglesia, hermano? En el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos participaban, hermano, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Por qué cree usted, hermano, que esas personas perseveraban en el partimiento del pan? Sí, hermano. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué más, hermano? Hermano Pancho, ¿y quién les enseñó a la iglesia, a los que recibieron su palabra, a quién les enseñó la importancia que es perseverar en la comunión, en el partimiento del pan? ¿Quién les enseñó? Creo que es la obra del Espíritu Santo, que ellos los reveló, los convenció, que ellos aceptaron y aceptando. El Espíritu Santo hace su obra y te hace convivir, comunión unos con otros. Sí, es. Así es, ¿verdad? Les enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Porque los apóstoles dicen que ellos les enseñaron y desde luego, pues el Espíritu Santo, hermano, como no hubo nacido de nuevo, ¿verdad? Les llevó a la obediencia, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, por eso, hermano, ese es un requisito bien importante. Que la persona, hermanos, sea salva y que haya realizado un bautismo bíblico. O sea, que haya creído el mensaje del evangelio, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que cree se bautiza y por consecuencia celebra la cena del Señor. Por eso aquí dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas y después, hermano, estaban en la iglesia, ellos escuchaban la doctrina de los apóstoles y eso les hacía perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, aquí hemos terminado la escuela dominical, hermanos. Vamos a dejar de tarea, hermano, aprenderse el versículo de 1 Corintios 10:16. No sé quién se lo aprendió, hermanos. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? 1 Corintios 10:16. ¿Alguien se